Aquí estamos nosotros, señores, con la entrevista central de Primera Hora en este lunes formidable y nosotros nos sentimos contentos porque tenemos un amigo con quien vamos a compartir todo el resto del programa, hablando de cosas importantes, de mucha actualidad, y es el doctor Manuel Fermín, con quien vamos a compartir todo este tiempo, Santiago Cuesta Curi. Bueno, no, lógicamente, darle los buenos días a Manuel, pero sobre todo, partiendo de que aunque hoy es lunes, prácticamente ya estamos casi cerrando la parte política, más bien por respeto a la ciudadanía, porque estamos Sí, la en festividad. las festividades de Navidad, pero el PLD tiene hoy su actividad que fue pospuesta de aniversario del viernes que cumplió sus 44 años y que entonces hoy se va a celebrar un almuerzo, me parece, y el cual encuentra el PLD con una situación, Manuel, sobre la base de las discusiones jurídicas de las primarias abiertas o cerradas, constitucional o inconstitucional. Y de eso sí sabe Manuel. Buenos días, Manuel. Bueno, gracias por la invitación, Santiago, Genchi. Yo pues me siento como en mi casa. Muy bien, como debe ser. Porque Teleimpacto también es yo lo considero como mi casa. Sí, tú has estado bastante aquí. He estado bastante, ¿no? Y mi padre tiene el programa a las 6 de la tarde. Sí, ¿no? así O es. sea, de manera que esta es una casa para mí. Yo me siento muy bien con ustedes, que son grandes amigos, discutiendo temas tan importantes y que han tenido tanta vigencia, porque el tema de la ley de primarias y las discusiones jurídicas que se han dado, que sin duda han enriquecido mucho el debate, pero que también hay que decirlo, en gran medida han estado precedidas de acuerdos, estrategias políticas y todo ese tipo de cosas. Y yo siempre destaco que lo importante, ante todo, es preservar la institucionalidad democrática. Sí, sí. Esa noción del Estado constitucional, esa noción del Estado democrático de derecho, ¿Y de derecho? Fueron logros que se alcanzaron, por lo menos desde el plano del reconocimiento normativo, en la Constitución del 2010. Hay que recordar ese proceso de reforma que fue un proceso ejemplar, que dio paso a lo que es sin duda la constitución más avanzada de Iberoamérica. Y eso no lo digo yo, sino lo han dicho grandes juristas de la región, quienes han destacado los avances desde el punto de vista conceptual, de lo que es la consagración de los derechos fundamentales, la instauración de un tribunal constitucional, todos esos logros que quiera Dios no se vean eclipsados precisamente por este tema de las ambiciones desmedidas por el poder, que muchas veces pues causa que la institucionalidad de alguna manera se vea pues debilitada, y eso no es Afectada, sí. lo que se quiere. ¿Cómo tú ves realmente entonces, partiendo de esa institucionalidad que debe de prevalecer en el país, Claro. esta situación de que el PLD, en su comité político, dictaminara que una comisión de juristas especializados en el área constitucional, pues emitieran su opinión sobre la problemática de las primarias abiertas o cerradas, que ya previamente en el año, creo que 2005, Sí, correcto. la Suprema Corte de Justicia había hablado de su ilegalidad, pero que todos los partidos políticos, sin excepción, Claro. incluyendo al PLD, Claro. todas sus primarias para elegir candidaturas Han sido han cerradas. sido abiertas. Cerradas, no cerradas. No, parecerían cerradas, Ah, bueno. parecerían cerradas, Parecería. pero no había padrón electoral. El padrón que se utilizaba y se ha utilizado siempre es el de la Junta Central Electoral, Correcto. porque aquí ninguna organización política tiene un padrón organizado, excepto el PRM, que acaba de inscribir y que dice que va a hacer su convención, su primaria en febrero, con ese padrón interno. Mira, Santiago, yo creo que lo importante a destacar de esa primera parte que tú dices, con relación a la decisión de someter eso a una comisión de juristas, de 5 juristas se habló,
especializados en el ámbito del derecho constitucional, pues eso reafirma lo concerniente a la importancia, a la relevancia que tiene el plano constitucional. De ahí que las discusiones hayan girado precisamente en si la imposición de un modelo de selección de candidatos a lo interno de un partido sea o no conforme con la Constitución. Porque eso es importante decirlo, Santiago y Genchi. No es que las primarias abiertas sean inconstitucionales, eso no es así. Lo que es inconstitucional es la imposición de un modelo, de una camisa de fuerza, de que el partido no tenga otra forma de elegir los candidatos que no sea a través de unas primarias abiertas. Eso es lo que hay que destacar. Eso fue lo que dijo la Suprema Corte de Justicia, fundamentalmente, el 16 de marzo del 2005. Pero eso es lo que ha dicho casi la totalidad de la doctrina más importante del derecho constitucional contemporáneo en Iberoamérica. Si usted va a España, que tiene un modelo de regulación de los partidos muy similar al dominicano, en su artículo 6, que habla también de la libertad de organización de los partidos, de la democracia interna, en España el Tribunal Constitucional, pues varias veces ha reafirmado, primero, que los partidos son una expresión de la libre asociación. Correcto. Entonces, al ser la expresión de la libre asociación, eso es lo que implica entonces que solo su militancia es la que debe decidir ese tipo de aspectos. Pero lo que es más, la Suprema Corte de los Estados Unidos, la Suprema Corte de Justicia de Norteamérica, en 6 oportunidades ha declarado inconstitucional legislaciones federales que intentaron imponer también un modelo específico de selección de candidatos, desconociendo la libre asociación. Hubo una decisión reciente, si se quiere, en el año 2000, en el estado de California, donde el Partido Demócrata intentó imponer también una forma de candidatura, ¿no? de elección de candidatura a través de una legislación federal, y eso fue a la Suprema Corte de los Estados Unidos. La Suprema Corte dijo no, esto va más allá de lo que es la libre asociación. Hay que dejar que los militantes sean los que deciden ese tipo de cuestiones. Y yo también siempre pongo sobre el tapete el tema de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo que pasa es que la República Dominicana no es un ordenamiento cerrado, es un ordenamiento abierto, es decir, hay otras normas que no están en la Constitución, pero que se consideran que están al mismo nivel de la Constitución. Y eso lo dispone la Constitución Dominicana en el artículo 74. Entonces, los tratados internacionales que versan sobre derechos humanos también están al mismo nivel jerárquico que la Constitución. Entonces, la Convención Americana, el Pacto de San José de 1969, ese que incorporó, por difícil que parezca, el presidente Balaguer en el 77, un instrumento garantizador de los derechos humanos, en el artículo 16 habla de la libertad de asociación como un derecho que los estados partes, los estados signatarios tienen que respetar. Entonces ahí se habla de la libre asociación política y dice cuáles son los límites que el legislador, que el Estado puede intervenir en el ámbito interno de las asociaciones políticas. Entonces lo dice, bueno, seguridad ciudadana, cuando un partido asume una línea ideológica que va en contra de la seguridad del Estado, entonces el Estado puede intervenir e incluso puede suprimir la existencia jurídica de ese partido. De ese grupo político. Claro, el tema de la moral pública también, la salud pública, un partido que abiertamente promueva, por ejemplo, cuestiones que van a afectar la salud, la destrucción del medio ambiente, la destrucción del medio ambiente, ese tipo de cosas. Claro. Entonces el Estado puede intervenir. Ahí sí. Ahora bien, el tema del financiamiento, ¿por qué? Porque eso conecta o puede conectar con la seguridad. Cuando el narcotráfico se adentra en los partidos. Pero nunca se ha cumplido con eso. Sí, eso es cierto. Y yo creo que ahora es la oportunidad para que ese tipo de cosas sean lo que verdaderamente se resalte. Eso es lo que debería ser importante aquí. No el tema de selección de candidatos, porque la selección de candidatos, eso tiene otra, al parecer tiene otra connotación. Otra connotación. Pero tenemos una ley de lavado también ya. Mira, Santiago, que se puede interlazar con eso mismo. En un seminario que organizó la Fundación Equidad, de mi buen amigo José Alejandro Ayuso, estaba ahí el ministro administrativo de la presidencia, quien ha
José Ramón Peralta, quien ha sido básicamente la voz cantante del oficialismo. Sí, es el nuevo vocero, ya no sí, es exactamente, Marchena, es el nuevo vocero. Yo nuevo hace vocero, mucho que no oigo a Marchena. El a Rodríguez speaking, como Marchena, dicen. ¿no? Claro. Entonces, yo decía que a mí me apenaría mucho que al parecer, lo que se quería o lo que se quiere con este tema de imponer el modelo de primarias es manipular la boleta electoral. ¿Por qué? Porque el PLD puede hacer su convención abierta o cerrada como le parezca. Lo único que tiene que hacer el PLD es modificar sus estatutos y establecer de manera obligatoria el modelo de primarias abiertas. Y de esa manera entonces el PLD se aprecia entonces de ser un partido extrademocrático, sumamente democrático, que abre sus puertas a toda la ciudadanía para que vayan y voten en el PLD. Ahora, ¿por qué el PLD quiere imponerle un modelo de selección de candidatos al Partido Revolucionario Moderno? ¿Para qué? Para que Hipólito Mejía sea el candidato, al parecer. Porque a Hipólito Mejía le fue muy bien con las primarias abiertas aquella vez que le ganó En el 2011 Miguel Vargas. A Miguel Vargas, que ahora Miguel Vargas entonces, se decanta por las primarias abiertas, cosa tan extraña. Cuando en ese momento él y su grupo satanizaron ese modelo. Aunque ellos lo consintieron, pero satanizaron luego diciendo que el PLD había mandado gente a votar por Hipólito Mejía, para que Hipólito fuese el candidato. Y eso marcó la división de ese partido. Sí, así es. Eso lo marcó. Entonces, pero Miguel hizo una elección ahora interna cerrada. Totalmente cerrada, exactamente. O cerrada inclusive con las puertas cerradas. Bueno, en el Carlos Teo Cruz. Entonces, esas son de las cosas. Hay contradicciones. Contradicciones, porque lo que no se tiene de frente aquí, o no se le da la importancia, es el tema institucional. Por eso yo decía que la connotación de esto, al parecer, por lo que se puede ver, lo que se puede apreciar muy fácilmente, es que es un tema político. Lo que quieren es utilizar esto como un instrumento político. Y entonces desconocer la Constitución, que eso conlleva destruir las bases del Estado constitucional, destruir las bases jurídicas de una decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia en el año 2005, una decisión que, como bien se ha destacado, el Tribunal Constitucional, miren, yo he contado 10 decisiones del Tribunal Constitucional estableciendo la imposibilidad de volver sobre decisiones de la Suprema Corte de Justicia, especialmente en el ámbito del control de constitucionalidad. Y eso por una interpretación que es muy fácil de hacer, del artículo 277 de la Constitución, que es el que hace esa prohibición. Y muchos amigos, juristas queridos, que me dicen, bueno, pero no se puede petrificar el ordenamiento jurídico. Es cierto, no se puede petrificar, pero eso es lo que el Tribunal Constitucional ha dicho. Prácticamente ha mandado a petrificar el ordenamiento en algunas leyes, que es imposible, resulta imposible, por ejemplo, declarar inconstitucional la Ley de Desarrollo Fronterizo, la Ley 28101, que estableció unos incentivos para las empresas que se instalen en las zonas fronterizas. No hay manera de declarar inconstitucional eso. Las empresas del Distrito Nacional instaladas en el distrito, en otras localidades, que no tienen esas facilidades fiscales, en términos impositivos, han intentado por todas las vías, demostrando que hay una competencia desleal en ese modelo legislativo que se impuso. Y no ha habido forma. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional ha dicho, ya la Suprema Corte de Justicia decidió en torno a eso. Por consiguiente, nosotros no podemos volver inclusive con nuevos argumentos, diferentes a lo que la Suprema Corte de Justicia decidió en el año 2005. Entonces, ese es otro de los escollos que uno no entiende cómo es que se intentan desconocer, al igual que algo muy importante desde el plano también político. El PLD, el oficialismo, no cuenta con los votos necesarios para pasar esa ley por el Congreso, por la sencilla razón de que esa es una ley orgánica. Se requieren el voto de las 2/3 partes de los presentes en ambas cámaras legislativas. Pero ya se pasó porque se cambió la Constitución ahí y se modificó justamente, Santiago, para una reelección. Yo espero que no se repita, ¿no?, esa dolorosa experiencia donde surgieron tantas declaraciones
que se quedaron en el aire. Pero fue apoyada básicamente por el presidente del PLD, porque el Bueno, presidente del PLD mandó a votar por esa modificación. Después de una también una negociación que se llega a lo interno del partido, que hay que decir, Santiago, y en eso tú tienes razón, porque la defensa de la Constitución debe ser innegociable, ¿no? Debe ser innegociable. Ahí no lo fue. Esa es la verdad. Pero la crudeza del pragmatismo político, evidentemente que se llevó de encuentro todo eso, pero dejó algo interesante. Ese acuerdo del comité político, los 15 puntos, no sé si ustedes recuerdan, ¿no? Sí. Inclusive se decidió, y así lo apoyaron todos en el PLD, elegir candidatos por encuestas. Sí. Yo no sé por qué ahí no se habló de hacer primarias abiertas. Nadie habló de hacer primarias abiertas. Pero eso ahí. fue una violación también a la Constitución. Totalmente. No, Porque y no tú solamente eso. coges y a la ley electoral. No solamente eso, a los estatutos del partido. Sí. Pero ¿qué ocurrió? Fuimos al Tribunal Superior Electoral. Y el Tribunal Superior Electoral, en una de esas tantas decisiones que ha dado, pues defendió lo que es la autonomía del partido. Y ahí viene el tema de la libre organización, de la libertad de asociación. El partido decide la forma como elige sus candidatos. Lo reafirmó aquella Pero vez. violando los estatutos mismos de él. Así es, porque básicamente lo que dijo fue, bueno, las más altas instancias del partido son los que hacen los estatutos, pues han decidido esto. Y eso trae el tema otra vez de la autonomía de los partidos. Y bueno, en aquel entonces fue todo correcto, ¿no? Para decirlo de algún modo. Los militantes decidieron eso. Y no lo decidieron directamente, sino de manera indirecta, a través de unas encuestas. Eso que es una cosa realmente peligrosísima, ¿no? Por el tema de que la democracia interna, que es un principio que está establecido en el artículo 216 para el tema de los partidos, porque los partidos tienen la autonomía de decidir cuanto entiendan de lugar para imponer un modelo de selección de candidatos a lo interno. Ahora bien. Sí, porque por eso son los estatutos. Correcto. Que es la legislación interna Correcto. de las agrupaciones políticas. Así es, señor. Y si usted se fija, todos los partidos, aún aquello de ala progresista, Claro. sus estatutos dicen que son los militantes de los partidos quienes tendrán la potestad de seleccionar a lo interno lo que le van a ofrecer, a presentar al electorado general. Pero el 277 de la Constitución también plantea eso. Claro. Pero también lo plantea esta disposición de la Junta Central. Pero cuando usted hablaba de los acuerdos internacionales, Claro. que el que es estudiante de Derecho Común sabe que le ponen la Constitución de su país con los tratados y los acuerdos en el mismo nivel de jerarquía. Yo conozco 5, consciente de la situación que se está dando aquí en el país, conozco 5 acuerdos internacionales sobre libertad de asociación. Incluso les da a esas entidades el libre albedrío de seleccionar en qué forma quiere constituirse y quiere accionar en el conglomerado social para cuál va. Entonces, ¿y por qué es que hay problemas aquí para que los políticos, por eso le decía fuera del aire, que para mí primero es jurídico, porque hay una jurisprudencia que se evacuó aquí, hacia el máximo tribunal, ya después de ahí no hay discusión, no hay otra jerarquía después de ahí para que eso se discuta. Mira, pero si entonces si los partidos políticos al interno, también como el PLD, que tuve producto de esto, que leer los estatutos, ¿entiendes? Para uno poder siquiera estar ubicado. También plantea eso. Y como dice Santiago, lo violaron en el proceso anterior. Ahí lo único que entonces, debe es que yo no entiendo por qué quienes llegando al poder están obligados a hacer cumplir la ley, desde las mismas organizaciones, instancias de llegar al poder, violan sus propios estatutos. Y entonces. Mira, eso que tú dices es muy cierto. Ahí, para que la gente entienda, ¿no? La libre asociación política, esa que tú refieres, contenida en muchos tratados internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también habla de eso, la Convención Europea. La Convención Europea. Y quiero destacar la Convención Europea, en su artículo 11, no habla de la libertad de asociación política, sino la libertad de asociación en general. Entonces, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es una instancia muy prestigiosa a nivel mundial,
y que toma mucho el Tribunal Constitucional Dominicano de referencia para muchas de sus decisiones. Y la democracia cristiana, Exactamente. con el Partido Reformista también. Ha dicho que aunque no se mencione en el artículo 11 de la Convención Europea, el tema de los partidos políticos también están incluidos. Y entonces ahí destaca también la amplitud de la libertad de acción que tienen los partidos hacia lo interno. Sí, porque con la única limitación que habla es de la asociación de individuos, claro, que entra el aspecto político. Claro, que con la única limitación de la democracia interna, porque un partido no puede establecer un modelo de selección de candidatos que sea antidemocrático. No, de ninguna manera. Ahí entonces, y eso es algo que siempre destacó mi querido amigo Eduardo Jorge, que hablaba de la democracia interna que le pertenece a los militantes. Yo no sé qué dirá ahora, pero por lo menos en su libro del año 2012, él decía eso. Un libro que se escribió en el 2012, digo, que se editó en el 2012, y ese capítulo de los partidos políticos, yo creo que él hizo mucho énfasis en el mismo, ¿no? El abordaje que hace por la experiencia del PRD del 2011. Acuérdense que, pues, mi querido amigo Eduardo es uno de los principales asesores de Miguel Vargas. Pero ese mismo es que dice que no son inconstitucionales las primarias abiertas. Ahora él dice que no son inconstitucionales. Con todo ese artículo en su libro, no entiendo. Con un capítulo entero a los partidos políticos, y hay que decirlo, muy bien hecho, porque vamos a decir que se hizo en aquel entonces sin el sesgo que hay ahora. Él lo que dice es que los partidos son entes públicos, que según el Tribunal Constitucional ha dicho que los partidos son entes públicos, pero eso no es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional no puede decir que un partido es un ente público, porque un partido no dicta actos administrativos, No, de ninguna manera. no ejerce prerrogativas de poder público, no es una entidad que se forma por la ley. Correcto. O sea, los partidos son la expresión de un legítimo derecho de asociación de los ciudadanos que deciden crear un partido, al igual que crean una asociación. Sí, ahora, ¿qué pasa? El partido tiene una importancia particular que se les reconoce en la Constitución. Como dice el Tribunal Constitucional Español, son asociaciones cualificadas por su relevancia desde el plano constitucional. De ahí es que el Tribunal Constitucional Dominicano, que siempre ha reconocido eso, que son asociaciones políticas, el Tribunal Constitucional de aquí, tienen base asociativa, no son de naturaleza estatal, lo ha dicho el Tribunal Constitucional Dominicano, y ha resaltado el papel de la militancia, porque yo quiero que ustedes sepan, si ahora mismo se planteara un caso ante el Tribunal Constitucional Dominicano, no solamente por el artículo 277 y el tema del fallo de la Suprema Corte de Justicia del 2005, sino también por lo que ha sido la interpretación que ellos mismos han dado ya, dándole fuerza, dándole vigencia a los derechos de los afiliados, a los derechos de la militancia, como derechos subjetivos especiales, que están en los estatutos, pero también que están en la Constitución. Entonces eso no se puede desconocer. Y eso, miren, de que esa imposición de un modelo de primaria, sea abierto, sea cerrado, es inconstitucional, de eso no hay duda alguna. Y entonces, de hecho, eso es lo que espera entonces, Manuel, eso es lo que espera el doctor Leonel Fernández en su lucha, porque lo ha hecho abiertamente él. Claro. O sea, las expresiones, no la primaria. Correcto. Pero lo ha hecho abiertamente de que son inconstitucionales, sí, y que él entiende que de manera jurídica debe fallarse de que las primarias tienen que ser cerradas. Esa es la perspectiva que espera Leonel Fernández. Bueno, el presidente Fernández ha escrito sobre eso y ha sido muy claro al respecto, resaltando el tema de la constitucionalidad. Y esa es precisamente la tónica que se asumió cuando la reunión del comité político decide este tema de los 5 juristas. Es porque el tema tiene relevancia constitucional, o sea, sí. De eso no hay dudas. Sí, claro. Entonces, cuando usted tiene tantos argumentos a favor de la inconstitucionalidad, sobre todo hay que destacar el tema de la FINJUS, la Fundación Institucional de Justicia, destacó precisamente que una imposición sería inconstitucional. El presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Julio César Castaño Guzmán, que fue el accionante en el año 2005 para que se declarara inconstitucional esa ley 286-104.
Fíjense bien. Participación ciudadana también. Entonces, a eso usted le suma la totalidad de la oposición política en el país. Entonces usted dice, ¿qué es lo que se busca con esto? O sea, hay que entender, ¿no? Hay que entender que yo valoro mucho que el presidente Fernández haya hablado de la prudencia, porque a mí me parece que es un tema de prudencia. Y ustedes ven que con este tema de las primarias también salen a relucir otras cosas que sí son peligrosas, o más peligrosas, perdón, como es el tema de la reelección, inclusive hablando de una supuesta interpretación constitucional, sí, que vamos a decir que sería una locura, una verdadera locura, pero que sostiene que el presidente actual puede reelegirse a tenor de la Constitución actual. Eso es una cosa absurda, eso es algo terrible que se diga así, inclusive por abogados que digan esto, porque de un político, bueno, usted, vamos a decir, lo espera y siempre se aduce, Henchi, Santiago, el tema de que no, que el presidente tiene que aglutinar su fuerza y no puede decir que no va, porque pero entonces porque lo dejan solo. Lo dejan solo. Ese tipo de cosas no deberían pasar. Y óiganse bien, y eso no pasa ahora, eso pasó también en el 2011. El presidente Fernández, hubo unos grupos alrededor que empezaron a tratar de impulsar esto, ¿no? Y ese tipo de cosas, pues también están ocurriendo ahora. Gente que en aquel entonces promovió eso y que lo sigue promoviendo ahora, ¿no? Claro, hay posiciones, por ejemplo, en aquel entonces se hablaba de hacer un referendo. Bueno, desde aquel entonces, igual como se planteó en el año 2015 que se hiciera un referendo también. ¿Y si ahora se plantea un referendo? Bueno, yo particularmente tengo una opinión, y es una opinión que la baso en una decisión de la Corte Constitucional de Colombia, que estableció con ocasión de la reforma que se planteó para que el presidente Uribe fuera un tercer mandato, que no pudo finalmente por cuestiones políticas, pero jurídicamente se intentó a través de una nueva reforma a la Constitución. Y entonces la Corte Constitucional de Colombia dijo que un tercer mandato presidencial en un estado que se considere democrático sería inconstitucional. Una cosa interesantísima, porque según la Corte Constitucional de Colombia, un tercer mandato bajo un régimen presidencialista implicaría dar un salto ya en términos de autoritarismo, en términos de lo que sería una desviación del régimen presidencial. Porque hay que decirlo, el presidente bajo un régimen presidencial tiene mucho poder, y más en este tipo de países donde no hay contrapeso, donde, por ejemplo, las cámaras legislativas no ejercen, vamos a decir, su papel de control político que han de ejercer precisamente por el control que tiene el Ejecutivo sobre las cámaras legislativas. Eso es algo que viene pasando desde hace un buen tiempo ya, de que el presidente normalmente es el que tiene la mayoría en el Congreso. Y la tiene mecánicamente incluso, no importa si no es el líder del partido o no, es el líder porque el presupuesto en este país ha dado muestra de que es el verdadero líder. Es, ¿no?, el líder del presupuesto. El presupuesto de la República. Es una pena decirlo, ¿no? El presidente Fernández también al inicio lo decía, el tema de los sobrecitos y eso, un artículo muy famoso. El presidente Fernández no se vio tan bien. Indudablemente, yo lo hizo en su momento. Por eso él lo escribe, ¿no? Porque él, igual que Hipólito, al igual que el presidente Balaguer, conocieron la idiosincrasia del dominicano con relación a este tema de la fuerza del presupuesto, la fuerza que tiene la decisión del cargo. Y hoy, precisamente hoy él destacaba eso, lamentando que muchos políticos pues prácticamente tienen una especie de obsesión por buscar un cargo público para ejercer el poder y todo esto, ¿no? Y a mí me apena mucho que incluso formar parte del presupuesto, gente joven incluso, que tiene esa visión. Y así ha sido formado ya. Exactamente. Entonces, Henchi, fíjate que yo siempre digo, mire, el que es abogado, por ejemplo, pues, ¿qué es lo que tiene que tratar de hacer? Bueno, tiene que desarrollarse en su profesión, tratar de generar ingresos a partir de lo que es su profesión, pero no se puede pretender usted tener esa obsesión de llegar al poder para entonces, desde el Estado, forjar riquezas. Eso es algo terrible y es algo que está ocurriendo
porque la verdad es que hay tres formas de ser, al parecer, multimillonario en este país, sin ningún tipo de consecuencia. La más fácil, la más idónea, al parecer, es la política, porque en el narcotráfico a usted o la agarran o cae usted abatido en uno de esos intercambios con otros grupos rivales. El caso del béisbol, bueno, no todo el mundo tiene esas cualidades y condiciones físicas. Entonces el político ha dado muestra de que es la vía, la política es la vía más fácil, más segura para usted alcanzar un estatus social importante y entonces no ser apresado en algún momento determinado. Entonces, eso es penoso. Manuel, ya no están haciendo señas, pero no solamente el político y el narcotraficante que cae en esos errores y el pelotero que es el más limpio de todos. Sí, no, es el más genuino, vamos pero a decir. Ahora hay un nuevo también que hay que agregar. ¿Cuál es? Y es lamentable porque ya tenemos que ir, ¿no? Sí. O periodistas y comunicadores Bueno. que a través que a través de lo político incluso hasta de lavado se han hecho también para todo. y la política le ha dejado más Así es. a algunos comunicadores y periodistas Claro. que a muchos políticos. Mira, vamos a tener que invitar de que comience enero. Manuel, tenemos que juntarnos a principios de año. Sí, yo con gusto. Porque esto apenas comienza. Esto apenas comienza. Aquí van a venir Entre muchas tú cosas. y los programas apenas comienza. Van a venir muchas cosas. Sí, sin lugar a claro. dudas. Eso esperamos de ti. Y necesitamos tenerte de nuevo por Yo aquí. con gusto estoy aquí, esta es mi casa, como yo le digo. ¿Cómo no? Gracias, Manuel. Gracias a ustedes, amables amigos. Nosotros mañana a las 6 de la mañana otra vez volveremos con otra versión de El Matutino, primera hora, por el canal 22 y el 52 para toda la República Dominicana. Gracias y hasta mañana.